Nehemías capítulo 4 y vamos a leer, gloria al Señor, el verso 1 en adelante, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Quiero reiterar los saludos a todos los amigos que nos escuchan en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entréganos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos hable a través de su palabra. Buen Dios y Padre celestial, en esta hora yo ruego, Dios mío, Señor, aleluya, Padre maravilloso, obra, Dios mío, Señor, a través de esta palabra, Dios mío, Señor. Oh Dios mío, no dejes que el escarnio, no dejes que la avalancha, Dios mío, Señor, de situaciones que vienen contra nuestra vida, Dios mío, Señor, la burla, el obstáculo, Dios mío, Señor, que pone el enemigo de tu obra, Dios mío, Señor, contra nosotros, nos permita avanzar, nos permita crecer, Dios mío, Señor. Aleluya, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos a través de esta bendita palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos, tengan la bondad. Y quiero referirme bajo el tema: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Gloria al Señor. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Gloria al Dios del cielo. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que Nehemías, junto con la congregación que dirigía Nehemías, se dispusieron a servirle al Dios del cielo. Se dispusieron a hacer un trabajo, una obra material para la obra del Señor. Y era levantar unos muros que habían sido derribados, era levantar unos muros que habían sido destruidos años atrás, hermanos, unos 70 años atrás. Jerusalén tenía su templo, tenía su lugar de adoración, tenía, hermanos, quien cantase en el templo, quien alabase, tenía quien enseñase o quien enseñara, hermanos, la palabra, la ley de Dios. Tenía hermanos, Jerusalén tenía un muro que parecía casi impenetrable, pero Dios permitió, hermanos, algo terrible, algo que tal vez los judíos, en su confianza humana, pensaron que nunca pasaría, pensaron que nunca esos muros los enemigos los iban a derribar, los enemigos los iban a destruir. Ellos se equivocaron, Israel se equivocó, porque ellos pensaron que por lo inmenso de los muros, por la altura y la fortaleza que tenían esos muros,
los enemigos no iban a poder llegar. Se confiaron en la parte humana y se olvidaron que si una persona que teme a Dios, un hombre, una mujer, alguien que teme a Dios, le da la espalda a Dios, se vuelve de Dios, se olvida de Dios, no importa las fortalezas, no importa los muros, no importa la fuerza, lo grande que sea el hombre, si se olvida de Dios, si le da la espalda a Dios, hermanos, ninguna fortaleza, ningún muro, hermanos, le va a servir de protección, porque la protección del pueblo, hermanos, de Dios es Dios. Amén. La protección del pueblo de Dios no es la capacidad humana que tenga. No, eso no es lo que protege al pueblo de Dios. Lo que protege al pueblo de Dios, hermanos, es que el hombre tema a Dios. Que tema a Dios, que ame a Dios, que sea temeroso de las cosas del Señor. Amén. Ahí hay una cobertura de parte de Dios. Amén. Uno no puede decir, yo por ser cristiano, con eso ya me basta. No, uno tiene que amar a Dios, uno tiene que honrar a Dios, uno tiene que serle fiel a Dios para que haya una cobertura de Dios hacia nosotros, hacia mi vida. Si yo soy cristiano, si yo digo ser evangélico, pero no honro a Dios, no vivo en santidad, no busco a Dios, Dios también, hermanos, se aleja de mi vida. La protección de Dios. Amén. Hay un texto en la palabra que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si yo dejo de temer a Dios, pues la protección divina también se va a alejar. Gloria al Señor. Así de que ellos estaban confiados en eso, y vino el enemigo, hermanos, y destruyó el templo, destruyó el altar, destruyó el lugar de adoración, el lugar, hermanos, mató a los jóvenes, mató a los ancianos, mató a hombres, a mujeres, hermanos, y los que lograron sobrevivir los llevó cautivos a otra nación, a otro país. Hermanos, después de toda esa tragedia es que vienen algunos hombres, entre ellos Nehemías, y comienzan a reedificar, hermanos, algo que en el pasado hubo. Gloria al Señor. Que en el pasado existió, y eran los muros que protegían a Jerusalén. Un nuevo comienzo, hermanos, para esa nación. Venir y ver el montón de ruinas, ver el montón de escombros que había allí, y decir: vamos a levantar nuevamente esta ciudad, vamos a levantar nuevamente el templo, vamos a levantar nuevamente el lugar de adoración, el lugar de culto, el lugar de alabanza, el lugar donde la gloria de Dios va a descender. Hermanos, pero para hacerlo se necesitaba recurso humano, se necesitaba personas que quisieran, que estuvieran dispuestos a decir: Nehemías, cuente conmigo. Si Dios está con usted, nosotros le vamos a ayudar. Si usted tiene ese sentir en su corazón, si Dios le ha hablado que lo va a respaldar para reedificar los muros, cuente con nosotros, le vamos a ayudar. No eran muchos, eran pocos los que estaban allí, hermanos, y viene esta situación, y es cuando llega Nehemías al lugar, y dice que cuando lo oyó Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. ¿Cómo no se va a enojar el diablo cuando un hombre y un pueblo de Dios, hermanos, quieren agradar a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios y quieren, hermanos, servirle a Dios? El diablo no está contento. El diablo se enfurece, y dice que este Sanbalat, que, hermanos, se enfureció en gran manera, dice, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer un sacrificio? ¿Acabarán en un día? Gloria a Dios. O sea, en un tono de burla, y dijeron: ese trabajo que hacen estos judíos,
Esto no es de la noche a la mañana. ¿Con qué recursos van a hacer la obra? ¿Con qué material van a reconstruir? Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Dios, usted sabe que nosotros los evangélicos, hermanos, por la gracia, por la misericordia de Dios, vemos las cosas grandes que Dios hace. Amén. Hermanos, nosotros somos testigos de cosas maravillosas que Dios ha hecho, y cuando ha pasado el tiempo y hemos visto lo que Dios ha hecho, amén, entonces uno cae en cuenta y uno dice sinceramente, es la gracia, es la misericordia de Dios. Sin la dirección de Dios, sin el poder de Dios, sin los recursos, si Dios no hubiera tocado las vidas, los corazones, esto no se hubiera podido hacer. Pero se hacen las cosas porque Dios está dirigiendo su obra, porque Dios está llevando su obra adelante, porque es Dios, hermanos, el que va dirigiendo, el que va proveyendo todo. Y ellos creyeron, estos hombres, Sanballat y los hermanos de él y otros hermanos, creyeron que era un capricho, que era un sentimiento que se había apoderado de estos judíos para decir, vamos a volver a levantar eso, y que lo iban a levantar con las fuerzas de ellos mismos, que lo iban a levantar a la fuerza, a la voluntad de ellos. No, hermano, no lo iban a hacer así. Era porque a Dios le había placido reedificar nuevamente esa ciudad, y Dios necesitaba hombres y mujeres, niños y ancianos, hermanos, que se unieran a su líder para hacer esta gran obra, para hacer esta gran labor. Y es por eso que dice, acabarán en un día. Gloria al Señor. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiese una zorra lo derribará. Decía, hermanos, ese animal tan pequeño, ¿cierto? Como es la zorra, y ellos se burlaban diciendo, eso se les va a caer, eso ellos no van a poder sostener eso. Pero no obstante, dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, Dios prospera, Dios trae bendición, Dios, hermanos, ayuda a aquel que tiene ánimo para trabajar. Si nosotros hacemos la obra con ánimo, con entrega, con dedicación, entonces va a venir Dios a respaldar. Pero si uno hace la obra de Dios, hermanos, sin compromiso, como porque me toca, porque si no lo hago, ¿qué irán a pensar? ¿Qué irán a decir de mí? Que soy flojo, que no ayudo, que no colaboro, que no sirvo para nada. Entonces trabajemos. No, con ánimo para trabajar. Este pueblo se propuso y, hermanos, levantaron el muro hasta la mitad. Amén. Pero cuando ellos, gloria al nombre del Señor, llegaron a esa altura, a la mitad, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos ánimo para hacer la obra de Dios? Vuelvo y le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos ánimo para hacer la obra de Dios? Porque puede haber otra situación, que es la que está en el verso, gloria al nombre del Señor, 10. Aleluya. Y dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, que es el tema que estamos, amén, en esta hora, que estamos, que le he colocado por tema. Aleluya. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Oiga, hermanos, llegó un momento de cansancio, llegó un momento de debilidad,
Decía anteriormente que levantaron el muro hasta la mitad. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, hermanos, llega un momento de cansancio. Llega un momento, hermanos, en que se vuelve, hermanos, agotador el trabajo, el oficio. ¿Sí o sí, hermanos? Amén. Amén. Si emprendemos una obra, hermanos, al principio, hermanos, hay que decirle a la gente, hermanos, esperemos un poquito para que quede espacio para que usted colabore. Pero pasa un tiempo, va pasando, hermanos, y ya unos se van retirando. Entonces toca decirle a los que querían colaborar al principio: venga, hermano, sirva usted. Venga, hermano, colabore usted. Pero pasa el tiempo y no se termina la obra. Hermanos, se puede trabajar con ánimo hasta la mitad, pero las fuerzas de los acarreadores, la fuerza del que está trabajando, del que está laborando, hermanos, se puede debilitar. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos. Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si estamos edificando, amén, con ánimo, o estamos, hermanos, cansados. Amén. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos con ánimo para trabajar o estamos cansados? Amén. Porque aquí dice la palabra, ese verso 10, dice: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Todavía tenemos mucho por hacer, hermanos, aquí en esta tierra. Todavía tenemos mucho por hacer. A nosotros nos parece que ya el tiempo se acabó, que ya no fue más lo que alcanzamos, porque vemos las señales de la venida del Señor. Amén. Y tal vez nos estamos preparando, hermanos, para irnos con el Señor. Pero déjenme decirle que antes de que suene la trompeta, hay que hacer una obra grande. Aleluya. No nos vamos a ir solamente nosotros los que estamos esta noche aquí para el cielo. El Señor tiene muchas más almas. Amén. Muchas más almas hay para el Señor. Ahí se ha construido hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lo que hemos hecho en la obra de Dios, o mejor, lo que Dios ha hecho en su obra y en lo que Dios nos ha usado a nosotros, hermanos, estamos a la mitad. Amén. Porque lo hicimos con ánimo, lo hicimos con gozo, lo hicimos con alegría, lo hicimos para el Señor. Y hemos visto su gloria, hemos visto su respuesta, hemos visto su bendición. Pero tal vez nuestras fuerzas se han debilitado, tal vez estamos cansados, hermanos, pero nos falta, gloria al nombre del Señor, aleluya, algo, hermanos, y es, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que el diablo piensa. Esta gente iba hablando del pueblo de Dios, de los cristianos, esta gente iba con impulso, iba con, hermanos, estábamos haciendo la obra de Dios y se nos acabaron las fuerzas. Quedamos ahí, hermanos, estamos pasando por un momento que no tenemos las fuerzas suficientes para levantarnos y alzar nuestra bandera. ¿Y qué pensará el diablo? ¿Qué dirá el diablo? ¿Cuáles son los propósitos, en este caso, para con los judíos? Y dice el verso 11, nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Matarnos y que la obra de Dios cese. Que no haya un pueblo para el rapto de la iglesia, que no haya un pueblo para llevar al cielo. Esa es la lucha nuestra, hermanos. Pero aquí ya vemos muchas Nehemías, incluyendo las hermanas. ¿Verdad que sí, hermanos? Que queremos ver el fin de esta obra, que queremos ver el fin de lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros,
que queremos ver terminada la obra de Dios, y es cuando suene esa trompeta, irnos. Amén. Estamos a la mitad, hermanos. Tenemos la mitad del muro levantado. Es cuestión suya, es cuestión mía. Sí, salimos huyendo por miedo del diablo y de los demonios y de los enemigos de la obra. Es cuestión de nosotros si retrocedemos. Es cuestión de nosotros si nos olvidamos de Dios y decimos, sí, Dios hizo cosas grandes con nosotros, pero hasta la mitad. Hermanos, si la fuerza de nosotros como acarreadores se ha debilitado, sepa que cuando el diablo nos ve a nosotros que nos hemos debilitado, dice, a este lo voy a matar y voy a cesar la obra de Dios. Aleluya. Pero mire lo que pasó entonces por las partes bajas del lugar. Verso 13: detrás del muro y de los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Mire, hermano, este pueblo estaba cansado. Este pueblo estaba cansado. ¿Y qué hizo Nehemías? Ponerle más trabajo. Ponerle más trabajo. Porque Nehemías sabía que había una labor por terminar. Nehemías sabía y le consiguió espadas, hermanos, y los puso por familias. Dice que los puso por familias, con espada, con sus lanzas y con sus arcos. Aleluya. Y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria al Señor. Amén. Yo creo que ese ánimo que Nehemías le transmitió al pueblo, ese mismo ánimo nos lo transmite hoy Dios a nosotros. Amén. Como Nehemías le dijo al pueblo, podemos decir nosotros. ¿Cuánto lo podemos decir, hermanos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta palabra a sí mismo y también a la iglesia? Aleluya. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria al Señor. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a ayudar a completar la labor? ¿Cuántos creemos que Dios nos va a ayudar a completar su obra? Hermanos, que lo que Él empezó, que si la fuerza de nosotros se ha debilitado, hermanos, Él nos va a dar nueva fuerza, Él nos va a levantar, Él va a colocar de su Santo Espíritu, Él va a colocar de su gloria, de su poder, de su unción. Yo le invito a que oremos, hermanos, en esta noche y le digamos, Señor, nuestra fuerza se ha debilitado, Señor, y tenemos una gran tarea, Señor, aleluya, para terminar esta labor. Estamos edificando, Señor, nuestra vida, Señor. Tú nos has llamado, oh, aleluya, para edificar, Señor. Tú nos has llamado, Dios mío, Señor, para completar esta obra, para completar esta gran labor, Dios mío, dentro de esta obra. Mira las fuerzas de aquellos que por el arduo trabajo, Señor, que se ha realizado, se han debilitado la fuerza, se han debilitado las manos. Ay, Santo Dios mío, en esta noche derrama el Espíritu Santo sobre quienes estén debilitados, sobre aquellos hombres y mujeres que están sirviendo a la obra de Dios, Señor, que están predicando, que están evangelizando, enseñándole a los niños, dirigiendo cultos, sirviendo, construyendo templos, construyendo, oh iglesia, Señor, edificando, oh Dios de la gloria, la obra tuya, Dios mío, haciendo la obra tuya, los que sirven en la parte económica, los que sirven en la parte espiritual, Señor, a los que servimos, Dios mío, dentro de tu obra. Mira nuestras fuerzas, se han agotado, Dios mío, Señor. Pero hoy queremos pelear por nuestras familias. Hoy queremos pelear por nuestras cosas, por nuestros hijos. Hoy queremos pelear por nuestras
nuestra casa. Hoy queremos pelear por nuestro municipio, por nuestra nación, por el mundo donde estamos, Señor, Dios mío. Infunde, llena de tu unción, del fuego, de la gracia, de la sabiduría, nuestra fuerza, Señor. Nuestras fuerzas se han debilitado, pero tú eres un Dios grande, pero tú eres un Dios poderoso. Aleluya, oh Dios maravilloso, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a terminar esta carrera. Ayúdanos a perseverar en nuestra vida cristiana, a llegar, Señor, porque tu palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gracias, Señor.